Listo, profesora. Bueno, ya después de la noticia que les dio la maestra Elisa, entonces vamos a comenzar con los antecedentes de esta tercera práctica. Sí, ya con esta práctica comenzamos a ver lo que es la parte de heterotrofia aerobia, ¿sí? Vamos a hablar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí escuché que alguien habló. Creo que se activó el micrófono de un compañero, profesora. Ah, ya. ¿Sí? Chicos, entonces, les decía, empezamos con la parte de heterotrofia aerobia, ¿sí? En esta parte vamos a hablar, como ustedes ya vieron ahí en su cuestionario, ¿sí? La parte de respiración, ¿sí? Respiración aerobia, ¿sí? Que es otro proceso, ¿sí? Por el cual un microorganismo puede obtener energía. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la práctica? Determinación de la actividad de succinato deshidrogenasa de Escherichia coli. De Escherichia coli. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Determinar cómo afecta la fuente de carbono a la actividad de la succinato deshidrogenasa en la bacteria Escherichia coli. ¿Solamente a la actividad? Bueno, a la biosíntesis, por lo que vi. Y al crecimiento. A la actividad de la enzima, ¿sí? Y al crecimiento del microorganismo. ¿Y esto con qué finalidad? Por ahí sí leyeron su práctica. De determinar qué cosa. El papel fisiológico de la enzima en Escherichia coli. El papel fisiológico, ¿sí? De la enzima succinato deshidrogenasa, ¿sí? En Escherichia coli. Sí, muy bien. Bueno, entonces, para ello, sí, pues vamos a ver qué prepararon y comenzaríamos entonces con la primera pregunta, ¿sí? A ver, entonces, ay, la lista. Acuérdense que la participación es al azar. Estamos en la sección 1, ¿no? Sí. Sí, profesor. Entonces vamos a ver. Sí, recuerden que deben participar todos. Ajá. ¿Ustedes se organizaron, chicos? Sí, maestra, nosotros nos organizamos. Bueno, conste que les podemos dar la oportunidad, ¿sí? Pero recuerden que todos tienen que participar, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién nos va a explicar esta primera parte? Ok, entonces empiezo yo. Bueno, el potencial redox como tal es la medida, esta se expresa en milivoltios o voltios, y va a indicar cómo se lleva a cabo el fenómeno de transferencia de electrones entre los compuestos de una reacción. Básicamente, cuáles son los agentes reductores y cuáles son los agentes oxidantes. Bueno, si el potencial redox es de cero, va a significar que existe un equilibrio perfecto entre aniones y cationes en la reacción. Si es negativo, va a significar que ocurrió una
reducción. Y en el caso de ser positivo, que lo que ocurrió fue una oxidación. En cuanto a la cadena transportadora de electrones, esta es una serie de transportadores transportadores de electrones que actúan de forma secuenciada y que se encuentran en la membrana plasmática en el caso de las bacterias. Estos son por lo general proteínas integrales de membrana con grupos prostéticos capaces de aceptar o donar uno o dos electrones. Y bueno, en esta los electrones van a ser pasados a través de la cadena por una serie de reacciones de oxidorreducción. Y bueno, durante este proceso también se va a llevar a cabo la liberación de energía que va a ayudar a que se genere un gradiente de iones de hidrógeno o protones. Y esta energía va a ser la responsable de proporcionar energía para la síntesis del ATP. A ver, entonces, a ver, Brenda, ¿está Brenda García? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ¿sí entendió qué es el potencial redox? Sí. A ver, explíquenos con sus palabras. Bueno, yo había contestado aparte en mi cuestionario que pues es una propiedad físico-química que se presenta en soluciones acuosas donde se encuentran presentes solutos que son capaces de intercambiar electrones con un electrodo inerte. Y pues para esto va a existir el potencial de reducción, que describe la tendencia de un compuesto oxidado a ganar electrones, y el potencial de oxidación, que describe la tendencia de un compuesto oxidado de aceptar electrones a partir de un compuesto reducido. Sí, que ya creo que ya todos sabemos, ¿no? ¿Qué significa que un compuesto, ¿sí?, se encuentra en estado reducido, ¿sí?, y un compuesto que se encuentra en estado oxidado, ¿sí? Entonces, a ver, Juan Carlos García, ¿qué es un compuesto oxidado? Aquí estoy, profesora. ¿Qué significa que cuando decimos que un compuesto, ¿sí?, se encuentra en estado oxidado? Bueno, ocurre cuando este pierde electrones, ¿no? Este compuesto pierde electrones. ¿Y qué significa que un compuesto esté en estado reducido? Pues lo contrario, significa que gana electrones. Que gana electrones, ¿sí? ¿Y que es capaz de qué? Que es capaz de oxidar a otro compuesto. De transferir, ¿no?, esos Bueno, electrones, sí. ¿sí? Y por lo tanto, el que va a recibir, ¿sí?, los electrones debe estar en estado oxidado, ¿no? ¿Sí? Y así van a ocurrir estas reacciones que mencionaba su compañera de óxido-reducción, ¿no?, en donde se van a ir transfiriendo esos electrones. Por ahí, Brenda nos decía, es una propiedad, ¿sí?, que tienen un compuesto, ¿sí?, o los componentes, en donde pues esto va a depender, ¿sí?, de la afinidad, pues es una afinidad más bien, ¿sí?, por los electrones, y pues podemos medir, o se pueden medir esos potenciales de oxidorreducción, por ahí decía su compañera, mediante pues a lo mejor unos electrodos, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades en las que se reportan estos valores que nosotros conocemos como potenciales redox? Voltios. En voltios, en voltios. Y bueno, ya después su compañera, ¿no?, nos habla de una cadena, ¿sí?, transportadora de electrones. Entonces, a ver, Nuria, ¿está Nuria? Sí. Sí, a ver, ¿entendió la definición que nos dio su compañera? Sí, más o menos. Entendí que la cadena de transporte de electrones, que yo me acuerde, es como una vía el cual va a funcionar, o el cual permite realizar reacciones de óxido-reducción. Sí, todos de acuerdo, será una vía.
como, ay, es que no encuentro otra palabra que no sea vía, podría decir como una serie de transportadores Ujú. que estos van a actuar como en la figura, lo podemos ver, van a actuar en la membrana, que van a transportar estos electrones para realizar la reacción de oxidorreducción. Si les dicen, el nombre lo dice, ¿no? Es una cadena transportadora de electrones, ¿sí? Entonces, yo ya sé que se van a transportar electrones, pero cuando me dicen cadena, estas van a ir de forma ¿qué? Secuencial, ajá, sí, bien, bien. Y por ahí nos mencionó, ¿no? Sí, en el caso de microorganismos eucarióticos, ¿en dónde está localizada en la cadena transportadora? ¿En cuál membrana? De las bacterias plasmáticas de las membranas. En las bacterias, en la membrana plasmática, y en células eucarióticas. En las crestas mitocondriales. Bien, bien, bien. Sí, entonces, en la membrana, ¿no? Mitocondrial. En el caso de eucariotas, ¿sí? Y en la membrana plasmática en el caso de procariotas. ¿Y por qué se dice, ¿sí? Que es de manera secuencial? ¿Con base a qué establecieron esto de que va pasando de un transportador a otro transportador a otro transportador? ¿Emiliano? Sí, aquí estoy. Bueno. ¿Quién le pregunta? No es como de la compañía. Y aquí es una cadena transportadora de electrones. Y se dice así porque este transporte es una cadena con objetivo proporcionar el equilibrio químico cada dos electrones. Y como en la figura uno se bombean a 4 protones y después esos 4 elementos pasan al complejo 2 que es la sinaloidrogenasa y así secuencialmente. Igual ahí como en la figura se puede ver que se tienen 4 protones cada 2 electrones. Y finalmente en el complejo 4 antes de pasar a la sintasa se van a generar los protones. Y eso al final, lo que yo entendí, que al final de eso se va a generar eso era el ATP al momento de que se regresan los protones del espacio externo al interno, por la sintasa se genera esa energía en forma de ATP. Bueno, entonces ahí ya nos dice que va pasando, nos menciona ahí el complejo 1, el complejo 2, a las quinonas, ¿sí? Y del complejo 2 a las quinonas, ¿sí? Luego de ahí al 3 y al 4. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y por ahí menciono palabra complejos, ¿sí? Estos transportadores de electrones, ¿sí? Realmente como el nombre lo dice, ¿sí? Son complejos. Por ahí más adelante les piden, ¿no? En la segunda pregunta que enlisten, ¿no? Estos complejos. No vamos a ahorita hablar de ellos. Entonces, vamos viendo, ¿no? Esa transferencia de electrones, ¿sí? Aquí en cada componente, en cada complejo de cadena transportada de electrones. Pero ¿con base a qué se lleva a cabo esos electrones y que pasen del 1 a la quinona o del 2 a la quinona y luego de ahí a la 3 hasta llegar al oxígeno? Pues yo encontré más que gracias al potencial redox
Ujú, valores negativos son los que van a ceder electrones, los ujú. valores positivos son los que van a aceptar. Y gracias a esto, se puede identificar la secuencia de la cadena respiratoria. ¿Quién habló? Ay, no los veo. Bernal Morales, Héctor. Ajá, a ver, Héctor. Sí, muy bien. Sí, por eso, pueden abrir sus cámaras cuando hablen para que los ubiquemos. Ya habíamos quedado, ¿no? En eso, que tenían que abrir sus cámaras para que los ubiquemos y se les ponga su participación, porque si no, luego no sabemos quién habla. Gracias, chicos. Muy bien, a ver, Héctor. Sí, entonces, esto es importante, ¿no? Sí, por eso antes se les preguntaba, ¿sí? ¿Qué era el potencial redox o potencial de óxido reducción? ¿Sí? Y decíamos, ¿no? Que tenía que ver la afinidad, ¿sí? Que tenían estos, en este caso, los complejos, ¿sí? Por los electrones, ¿sí? Por ahí mencionaron una propiedad. ¿Ah? Y y su compañero decía, ¿sí? Que estos valores van, aquellos que son negativos, ¿sí? Hacia valores positivos. Maestra, el complejo 1 creo que me parece que tiene un valor de menos 220, algo así. No. ¿No? No, ahorita en la segunda pregunta, sí, corroboramos. Ajá. Pero lo que sí es importante es que el complejo 1 tiene un valor ¿qué? Negativo. Negativo. En otras palabras, nosotros decimos que es electronegativo. Electronegativo, ¿sí? Y como usted dice, aquellos que tienen este valor electronegativo, entre más electronegativo sea, ¿qué nos dijo que sucedía? Van a traspasar electrones al siguiente complejo. Van a ceder electrones al siguiente complejo. Cede más rápido, ¿no? Sí. Sí, lo suelta, ¿sí? Luego le decimos, no quiere los electrones y los deja ir, ¿no? Rápidamente, ¿sí? Y aquellos que son, o los que tienen un valor positivo, van a aceptar los electrones. Ajá. Van a ser los que van a aceptar. Ajá. Y en otras palabras, ¿son más qué? Electropositivos. Electropositivos, ajá. Entonces, entre más electropositivo sea, ¿sí? Tiene una mayor capacidad de aceptar electrones. De aceptar electrones. Ajá. Entonces, ahorita vamos a ver, ¿sí? En una segunda pregunta, por ahí les pregunta, que enlisten, ¿no? ¿Sí? En este caso, 4 componentes, ¿sí? Que están ahí presentes en la cadena transportadora mitocondrial, ¿sí? Y a eso nos referimos, ¿no? De que van de manera secuencial. Ajá. Sí, no que estén así ordenados como lo vemos ahí en su esquemita, ¿no? ¿Sí? Sí, porque luego nos vamos con la idea de que están así ordenaditos, pero ¿por qué? Ajá. ¿Sí? Y es debido a estos valores. Y, ¿qué más? Ajá, bueno, nos falta por ahí un concepto. Sí, bueno, también definimos lo que es una coenzima y un grupo prostático. En el caso de la coenzima es una sustancia, bueno, una molécula orgánica no proteica que va a trabajar con la enzima y va a ayudar a iniciar o simplemente ayudar con la función de la enzima. Esta puede considerarse por sus funciones una enzima auxiliar para la reacción bioquímica. Y bueno, esta se va a unir débilmente a la enzima. En el caso de estas, no siempre, pero muchas son vitaminas o son derivadas de vitaminas. En cuanto al grupo prostático, este es un compuesto no aminoácidico que forma parte de la estructura de algunas proteínas y esta diferencia de la coenzima se va a hallar fuertemente unida al resto de la molécula. Y bueno, las proteínas con un grupo prostático reciben el nombre de proteínas, de heteroproteínas o de proteínas conjugadas. Y bueno, la función de los grupos prostáticos es como tal ayudar a las proteínas a unirse a otras moléculas, actuar como elementos estructurales
o incluso como portadores de carga. A ver, Moisés, ¿está Moisés? Isaac. Sí, aquí estoy. ¿Sí entendió los conceptos, Moisés, de Sí. coenzima y grupo prostético? A ver, entonces, Sí. con sus palabras, díganos, ¿qué es una coenzima? Es un compuesto orgánico no proteico. Participa en reacciones catalíticas por enzimas. En cuanto a un grupo prostético, es una parte no aminoácidica de una proteína y están unidos a una proteína por, en este caso, uniones covalentes o enlaces covalentes. ¿Y para qué sirven? En este caso, se encuentran en los aminoácidos que constituyen a las proteínas. Sí, se encuentran en los aminoácidos. ¿De cuáles proteínas? ¿Y cuáles proteínas, Isaac? Espérame tantito. Es que me estaba fallando la cámara. A ver, que le ayude Oscar. ¿Está Oscar? Sí, maestra, aquí estoy. A ver, Oscar. Cuando estamos hablando de enzimas, pues nos referimos a características de algunas proteínas que pues catalizan estas reacciones bioquímicas que pues vamos a ver durante la práctica. Entonces, hay ciertas regiones en las enzimas que son las que interactúan. Las enzimas tienen alta especificidad. Entonces, ciertas regiones de las enzimas son las que van a interactuar para que se forme lo que llamamos como un complejo enzima-sustrato. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de una coenzima, nos estamos refiriendo a una molécula orgánica que no es proteínica en este caso, y va a trabajar con una de estas enzimas para que esta enzima inicie o ayude a que la enzima actúe en el sustrato. Y ya cuando hablamos nosotros de un grupo prostético, nos estamos refiriendo ahora a un compuesto que no lleva aminoácidos en su estructura, pero forma parte de algunas estructuras de proteínas a través de enlaces covalentes. Y ya estas pues ya las conocemos como grupos prostéticos y ayudan a las proteínas también a unirse a otras moléculas. Entonces esa sería la diferencia entre una coenzima y un grupo prostético. Y a ver, chicos, recordemos, ¿no? Que las proteínas, como mencionaba ahí su compañero, pueden tener función de enzima, ¿no? ¿Sí? Y creo que todos ya sabemos que es una enzima, ¿sí? Hay algunas, ¿sí? Como lo muestran ahí en esa imagen, ¿sí? Apoenzima, ¿qué significa?
Ahí, ¿quién puso esta diapositiva? Yo. Creo que es cuando ya están unidas todas las partes a la enzima, la coenzima y el cofactor. Sí, segura. No, creo que esa es la enzima. La coenzima es cuando Ajá. se une. Ajá. ¿Sí? Apoenzima, ¿qué significa? ¿Qué observa ahí en su imagen? Está Ay. unida. Perdón, es que me distraje, no vi la diapositiva como tal. Ah, Luisa. Bueno, es antes de que se una tanto la coenzima como el cofactor. Está todavía... Básicamente está la enzima sola. ¿Y qué significará que esté ahí, como usted dice, que esté sola? Ya mencionaron por ahí, ¿no? ¿Por qué necesita un cofactor? Ya lo mencionaron, ¿por qué necesita una enzima, un cofactor? A ver, Brenda Hernández. Sí, pues creo que ahí la apoyen está inactiva y lo que hace al unirse es activar la coenzima. Entonces lo necesita para poder ser activa. Entonces, apoenzima, ¿sí? Por ahí decía, ¿no? Está sola la enzima, es no funcional, ¿sí? Su compañera dice, ¿necesita quién para que pueda funcionar? Al cofactor. Al cofactor, ajá, ¿sí? A un cofactor, ¿sí? Y una vez que ya está unida, ¿sí? La apoenzima, ¿sí? Con el cofactor, ¿ah? ¿Qué se forma? La holoenzima. La holoenzima, ¿sí? Que ya sería una enzima, ahora sí, ¿qué? Funcional. Funcional, ajá, sí, funcional, por ahí mencionaba, ¿no? Tiene un sitio de unión justo para un cofactor, ¿sí? Ya sea una coenzima, un grupo prostético, ¿sí? Y el sitio de unión para su sustrato, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál va a ser diferencia? Ya nos mencionaron ahí algunas características. El tipo de enlace por el cual se une, ¿sí? Las coenzimas, por ahí lo escribieron, se unen débilmente, ¿no? Y los grupos prostéticos. ¿Mediante qué enlaces mencionaron? Covalentes. Covalentes, ajá, covalentes, ¿sí? Entonces, hay algunos que van a estar ahí unidos fuertemente, ¿no? Durante toda la reacción que lleven a cabo, ¿sí? Y hay algunos que una vez que se llevó a cabo la reacción, ¿sí? Se despegan, ajá, de la enzima. Uh-huh. Entonces, y ambos, ¿sí? Dependiendo del libro, ¿sí? Que consulten, ¿sí? Hay en algunos libros en donde a la coenzima y al grupo prostético lo consideran como cofactor. Ajá. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Bueno. Pues vámonos a la segunda pregunta. No sé si la maestra Elisa les quiera comentar algo. No, maestra. Por el momento no. Y gracias, maestra. Bueno, entonces vámonos a la segunda. Bueno, la segunda pregunta dice, enliste los componentes de la clásica cadena respiratoria eucariótica, los cuales son 4 complejos, sin considerar los supercomplejos respiratorios, mencionando los potenciales redox de cada componente y describa brevemente su funcionamiento.
Y bueno, como había comentado la profesora y nuestra compañera Brenda, pues estos componentes están constituidos de manera integral con la cadena transportadora de electrones de las eucariotas, lo cual se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Y bueno, la mayoría de los componentes están organizados en 4 complejos y cada uno consta de varias proteínas y grupos prostéticos. Y como se muestra en la imagen de manera general, está pues todo el proceso por el que pasan y cada uno de los complejos. A la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está el complejo número 1, el cual es el complejo deshidrogenasa. Y bueno, como características principales, tenemos que cataliza la transferencia de electrones desde NAD hasta la ubiquinona, como se muestra en la imagen. Las principales fuentes del NAD son varias reacciones del ciclo del ácido nítrico y la oxidación de los ácidos grasos. Y bueno, aquí ya empiezan lo que son las... Ácido cítrico. Sí, eso comenté. No, y bueno... de nítrico, ácido nítrico. Ah, ok. Igualmente, bueno, este es el complejo más grande que se encuentra dentro de la membrana interna y está formado por 25 péptidos diferentes. Y bueno, además es una molécula que contiene varios centros de hierro y azufre, los cuales son los que participan, como en la imagen que se encuentra, que es el A y el B. Y bueno, estas proteínas con hierro no hemo, que están participando, y se cree que el NAD reduce el FMNH2 y luego se transfieren los electrones a la ubiquinona. Y bueno, todo esto en características, esto quiere decir que la transferencia de electrones comienza con la reducción por el NAD y después de esto, el cual requiere un protón, de la matriz y posteriormente pues se va hacia la FNH2, el cual transfiere un par de electrones en la unión que son hierro-azufre, debido, bueno, esto que no se conoce como tal la ruta de electrones, solo se muestran 4 electrones como tal de hierro-azufre, y la transferencia secuencial, en la cual 2 electrones del primer centro de hierro-azufre libera a distancia 4 protones de espacio intermembrana, y esos 2 protones posteriormente participan en una segunda transferencia interna con el segundo par de electrones que se transfiere al pasar secuencialmente 12 electrones desde la ubiquinona interna a través de una serie de electrones nuevamente hierro-azufre a una ubiquinona externa. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y bueno, igualmente aquí el complejo número 2. Antes, ¿hay quién está hablando? Fernanda. Fernanda. Sí, Fernanda, como les dice la maestra Elisa, si pueden prender su cámara, por favor, que yo no los veo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere con qué ubiquinona? Usted mencionó interna y externa. Que participan de interna y externamente de la membrana al momento de transportar los electrones. ¿Se sale la ubiquinona ahí al citosol o a qué se refiere? Digo, a lo mejor yo estoy entendiendo mal, ¿eh? No, bueno, es que la ubiquinona en sí empieza ahorita a usar de manera como más compleja con el complejo 2, que es el que vamos a ver con el succinato deshidrogenasa. Porque de hecho, bueno, inicia con el glicerol y ya la ubiquinona que se encuentra en el complejo 1 va a transferir los electrones. O sea,
va a estar en movimiento dentro de la membrana. ¿Quién inicia con el glicerol? Ajá, con el glicerol 3-fosfato. ¿Pero quién? El complejo 2, que es succinato deshidrogenasa. ¿Sí? ¿Segura? Fue lo que encontré bueno, esas imágenes son de un libro y es lo que encontré en esa referencia bibliográfica. Ah, pero es que aquí ya está metiendo otro complejo, ¿sí? Vamos a decir así, por el cual pueden, por el cual pueden entrar electrones, ¿sí? Pero esta que usted pone ahí, donde dice glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, y es lo que le llaman, ¿no? Lanzadera, glicerol 3-fosfato o algo así, ¿sí? Pero en este caso no forma parte del complejo 2. Ajá, esa es otra, vamos a decir así, otra forma en la que las células, en este caso eucarióticas, pueden obtener electrones. ¿Sí? Aquí en el complejo 2, el que nos interesa es la parte de, pues del complejo 2 a la ubiquinona, y de la ubiquinona a quién le transfiere los electrones. Ajá, porque igual ahí está metiendo otra que es el complejo acilcoenzima deshidrogenasa. ¿Sí? En este caso es otra vía por la cual pueden entrar electrones, ¿sí? Ahí lo dice, a partir de la oxidación de la acilcoenzima, ¿sí? No, para que no se confundan, porque tampoco este complejo acil-CoA, deshidrogenasa, tampoco forma parte del complejo 2, sino ahí, después de la ubiquinona, ¿a quién le donaría los electrones? ¿Sí? Pero antes de entrar aquí, terminamos con complejo 1. Ajá. A ver, regrésese. Regrese su diapositiva. ¿Sí? Entonces aquí, complejo 1. ¿Sí? A ver, con calma. Entonces, ¿cómo se llama este complejo 1? Complejo NAD deshidrogenasa. ¿Qué otro nombre recibe? NAD deshidrogenasa. ¿Hay quien no lo alcance a escuchar? A ver, ¿quién ha participado? Humberto, ¿está Humberto? Alan Humberto. Sí. ¿Está o no está? No, sí, profesora. Aquí estoy. ¿Qué otro También se nombre? conoce como oxidorreductasa, ¿no, profesora? Pero ¿cuál será el nombre completo? ¿Sería el ubiquinona oxidorreductasa? Pero le falta algo le falta. ¿Quién dona quién está donando? No, ¿quién está donando electrones? ¿Quién dona electrones en este complejo 1? NAD. Ahí lo tiene. ¿NAD oxidado o reducido? El oxidado. ¿El oxidado, seguro? Perdón, No, es el reducido, es el que va a transferir los electrones. Que es el que tienen, ¿de qué lado? ¿Izquierdo o derecho? El de la derecha. El de la derecha, sí, NADH más H, sí, es lo que mencionamos hace un momento. Para que un compuesto pueda donar electrones, debe estar en estado reducido, ¿no? ¿Sí? Y una vez que los dona, queda oxidado. ¿Sí? Sí. Sí, y entonces el otro nombre, sí, sería NADH ubiquinona oxidorreductasa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ya mencionaron por ahí, ¿no? Estos son súper complejos, ¿sí? No solo participa ahí NAD deshidrogenasa, sino que dentro de todo este complejo, como lo muestran ahí, ¿sí? Hay otras proteínas, ¿sí? Flavinas, como lo mencionaron, proteínas fierro azufre,
Y al final, ¿quién va a recibir esos electrones? Y de ahí el nombre. Ubiquinona óxido reductasa, ¿no? Es el nombre completo. ¿Quién recibe esos electrones? Ahí viene en el nombre. La ubiquinona. La ubiquinona, ¿sí? Que tiene que estar en qué estado para que pueda recibir esos electrones. Oxidado. Oxidado, ¿sí? Y ya nos mencionaba su compañera, se reduce y se forma ubiquinol, ¿no? ¿Sí? Y este mismo, ¿sí? Ubiquinol, ¿a quién le va a transferir los electrones? Al complejo 2. Sí, al complejo 2. A ver, José Antonio, ¿está José Antonio? Y lo mencionamos, sí. Ahí cuando nos mostraron su esquemita, cuando preguntamos lo de los potenciales óxido-reducción. A ver, José Antonio, ¿a quién le va a transferir ese ubiquinol, sus electrones? Sí, bueno, creo que también había entendido que se transfiere al complejo 2, al succinato, ¿no? Ah, no. Y creo que se los mencioné 2 veces por ahí. ¿Y es el complejo de hierro y azufre, profesora? ¿Sí? ¿Cuál complejo sería? ¿El 2? Pongan su primer esquema, chicos, donde pusieron su cadena completa. A ver esa. Observen bien. Fíjense ahí, vean bien las flechas. Del 1 hasta cuál se va esa flechita. Hasta el 3. Hasta el complejo 3. No. Del 1 ¿a quién se va? Al ubiquinol. La ubiquinona. La ubiquinona, ajá. El complejo 1 y 2 va a la ubiquinona. Nunca pasa, los electrones del complejo 1 nunca pasan por el complejo 2. Son independientes las rutas. Ajá. Entonces del 1 se transfiere a la ubiquinona y el 2 es otra entrada a partir del succinato, se va a la ubiquinona. ¿Sí? ¿Ya se fijaron? Es lo que les está diciendo la maestra. Acuérdense que estas enzimas son óxido-reductasas. Por lo tanto, van a tener 2 sustratos, ¿no? Uno el que se oxida y otro el que se reduce. Por eso la NADH deshidrogenasa, les dice la maestra, se llama, ¿cómo le dijeron? Ubiquinona óxido reductasa. Ajá. ¿Por qué? Porque está oxidando a quién. ¿Y a quién está reduciendo? Está oxidando al NAD reducido y está reduciendo a la ubiquinona. Esos son los 2 sustratos. ¿Sí? Si se fueran esos electrones al complejo 2, entonces, ¿cómo se llamaría? Succinato ubiquinona óxido reductasa. Esa es la otra enzima, ¿no? No, pero si la NADH pasara sus electrones al complejo 2, ¿cómo se llamaría? ¿Ubiquinal reductasa? No. No. La maestra les dice que no los pasará a la ubiquinona, sino al complejo 2. ¿Complejo 2 óxido reductasa? Ándale, algo así. Ajá, porque sus 2 sustratos serían el NADH y la succinato deshidrogenasa. Pero no. El nombre les dice que sus 2 sustratos es el NAD reducido y la ubiquinona. Ajá. Más adelante nos van a decir el de la succinato deshidrogenasa, ¿no? Que también implica el succinato e implica a la ubiquinona. Pero son lo que sí les tiene que quedar claro, es que son 2 entradas diferentes de electrones. No son
consecutivas estas dos, del NAD hacia el complejo 2, no. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Ujú. Sí, y aquí algo importante, sí, recuerden ahí, yo creo que para que no se confundan ahí en lo que decía su compañera de que si eran quinonas externas, sí, o internas, sí. ¿Alguien sabe qué características tienen las quinonas? Porque ya por ahí la maestra les mencionó, ¿no? Son dos entradas por las cuales pueden llegar esos electrones, ¿sí? Uno a través del complejo 1, otro a través del complejo 2, ¿sí? Y de ambos, ¿sí? Los recibe una ubiquinona. ¿Qué características tiene esa ubiquinona? Maestra. ¿Qué pasó? Es que, por ejemplo, en esa misma bibliografía, referente a las ubiquinonas, por ejemplo, venía que son de tipo liposoluble y que obviamente están partícipes en el complejo 1 y 2 y en el aceptor de electrones del complejo 3, pero que estas ubiquinonas difunden dentro de la membrana interna. Son, pero una característica es que es liposoluble, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, si es liposoluble, ¿está en dónde? Ya lo mencioné. Dentro de la membrana. Ajá, ahí embebida, ¿no? En la membrana, ¿sí? Y otra característica, ¿estará ahí nada más, ahí estático? No, transfiere electrones. Ajá, y si transfiere electrones, ¿qué anda haciendo ahí? Es que está de manera reducida. No, me refiero a que si va llevando, vamos a decir, electrones de un lado a otro y es liposoluble, ¿qué está haciendo? ¿Se mueve? Sí, tienen libertad de movimiento dentro de la membrana. Es una molécula que es móvil, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo creo que se refería, miren, pongan su esquema del complejo 1. ¿Sí? Yo creo que se refería a eso de externo o interno, a eso que muestran ahí, ¿no? Que si ven ahí en donde dice centros 2 fierro azufre y hay una ubiquinona. Sí. ¿Sí? Y ahí observan, ¿no? A quién se le pasa esos electrones. Según ese esquema, ahí a los centros de fierro azufre, ¿no? Sí. ¿Y los recibe otra ubiquinona? Sí, es que de hecho también decía en esa bibliografía y en otras que no se conocía como tal la ruta de electrones que dentro de los 4 centros entre los enlaces hierro-azufre. Entonces esa parte también no me quedó muy clara como tal. Sí, porque bueno, yo ahí tengo entendido que van pasando, decíamos, ¿no? A través de estas proteínas, ¿sí? Que conforman todas este complejo 1, ¿sí? Y quien recibe esos electrones, pues son las ubiquinonas, ¿no? Y que lo vamos a ver ahí, ¿sí? Y que estas están, decíamos, embebidas ahí en la membrana, ¿sí? Que son móviles. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque vean también la estructura de los otros son proteínas de qué tipo. Integrales, transmembranales, periféricas. ¿Qué observan ahí en este complejo 1? Es integral. Ajá, es integral. Sí, en donde su sitio catalítico está orientado hacia dónde. ¿Qué lado está ahí? Lo dice. ¿En el espacio intermembranal o en la matriz mitocondrial en este caso? La matriz mitocondrial y en el caso de
de procariotes, ¿hacia dónde estaría orientado el sitio catalítico? Hacia el espacio intermembranal. Sí, en el espacio intermembranal en procariotes. Sí, aquí está orientado en la matriz mitocondrial, en procariotes. ¿La matriz mitocondrial sería dentro o fuera? Dentro. 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 Entonces, en procariotes, ¿qué es dentro? ¿El citoplasma o el espacio periplásmico? El citoplasma. El citoplasma. Y se fue. Bueno, ¿qué pasó? No sé qué pasó con la presentación. Sí, pero entonces no, ¿sí ven la diferencia? ¿Sí? Es una proteína integral, ¿sí? El complejo 1, ¿sí? Y le va a donar sus electrones a quién, a la ubiquinona, ¿no? Que en este caso es una molécula que decíamos que se puede mover ahí libremente, ¿sí? Y que le va a donar sus electrones ¿a quién? ¿Dijeron? ¿A qué complejo? Al complejo 2, el óxido reductasa. Otra vez al complejo 2, no, ya, ¿cuál? ¿A quién le van a Al dar? óxido reductasa. ¿Qué complejo sería? El complejo 1. Del complejo 1, ¿sí? Al pasan 3. los electrones, a la ubiquinona, y de la ubiquinona al 3, que ahorita nos van a decir cómo, es una oxidorreductasa, pero ese no es el nombre, ¿no? Correcto. Ya les dijo la maestra que recibe, ¿no? El nombre dependiendo de la molécula que se oxida o que se reduce, ¿sí? David estaba proyectando. Estaba proyectando Brenda, pero nos menciona que se le fue el internet. Ya estoy poniendo la Brenda. Sí, entonces no sé si alguien más puede proyectarlo. Bueno, mientras, a ver, complejo 2, ¿cómo se llama el complejo 2? Succinato oxidorreductasa. Sí, le falta algo. Succinato Q oxidorreductasa. Sí, así, succinato Q oxidorreductasa, ¿qué es la Q? De la ubiquinona, no, ¿verdad? Entonces sí. Y entonces, ¿cuál sería el nombre completo? Sería el succinato ubiquinona oxidorreductasa, del complejo 2. ¿Sí? ¿Qué reacción se lleva a cabo ahí? Sería una reducción. Porque es electronegativo, ¿no? Tiene un valor negativo. Sí, será reducción. Pongan su esquema ahora del complejo 2. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí ahora? ¿Quién va a explicar? Igual, yo otra vez, como había mencionado yo, pues, y ya habíamos mencionado, pues ahí se transfieren los electrones desde la ubiquinona reducida al citocromo C. No, perdón, es el complejo 3. Estamos con el complejo 2. Sí. Bueno, como había mencionado, pero bueno, no sé si estaba bien, porque me dijo que no, que el complejo 2 inicia en el glicerol 3-fosfato. No, ¿qué va a ser
ya dijimos, ¿no? Que glicerol 3-fosfato es otra entrada de electrones. Ajá, que sí va hasta la 3, ¿no? Ajá, pero esa es otra entrada, ¿sí? Ok. Solo en células eucarióticas. Ok. Bueno, las principales características del complejo 2 consta principalmente de la enzima del ciclo del ácido cítrico succinato, deshidrogenasa, y dos proteínas que ya habíamos visto que eran relación hierro-azufre. Y bueno, este complejo participa en la transferencia de electrones desde el succinato hasta la ubiquinona, y en esta contiene también un FAT unido covalentemente, como en la imagen, y también cede electrones a la ubiquinona. Posteriormente, es que, por ejemplo, aquí también decía que participa el acilcoenzima deshidrogenasa, pero también es en la parte de la otra entrada que dijo del complejo 3, ¿no? Sí, Ok. decíamos que estas otras dos, ¿sí? Son otras vías de entrada, ¿sí? De electrones, ¿sí? Ahorita nos vamos a enfocar al complejo 2, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué le pasa al succinato? ¿Qué le pasa al succinato ahí? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida. Acuérdense, ¿sí? La maestra les mencionó, ¿sí? Son enzimas, ¿sí? Que catalizan reacciones de óxido y reducción, ¿sí? Entonces, el succinato se oxida. ¿A quién le va a transferir esos electrones? Vean su dibujito, su esquemita. ¿A la quinona igualmente? Antes, por ahí nos dijo su compañera, tiene un cofactor, ¿no? Un grupo prostético en Al este FAT. caso. Ajá, al FAT, ¿sí? Entonces, el FAT, ¿cómo debe de estar ahí para que pueda recibir esos electrones? Reducido. ¿Sí? ¿Reducido? Para Oxidado. que pueda transferir, Oxidado. ¿no? Oxidado. Debe Ajá. estar oxidado. Y una vez que ya los recibió, ¿queda? Reducido. Reducido, ¿sí? Y ahora sí, ¿quién va a donar los electrones? A la ubiquinona. FAT reducido. El FAT reducido. Ajá, sí, muy bien. Entonces ya tenemos ahí, ¿sí? Hasta la llegada de ubiquinona, ¿sí? Entonces ya sea de complejo 1 o complejo 2, ¿sí? La ubiquinona, ¿se redujo a qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijeron que se llamaba cuando estaba reducido? Ubiquinol. Ubiquinol. Ajá, ahora vámonos al Ubiquinol. siguiente complejo. ¿Quién nos va a explicar aquí? Complejo 3. Igual yo es que como era una pregunta nada más. Bueno, en el complejo 3 ya se transfieren los electrones de la coenzima de la ubiquinona reducida al citocromo C, y posteriormente los electrones se transfieren uno en uno y se produce de forma reversible un átomo de hierro oxidado. Y aquí, bueno, el movimiento de electrones pues es un poco más complejo como tal. Ese esquema que nos muestra, ¿es el complejo 3 o el complejo 4? Es que venía en la bibliografía que ahí ya estaban interaccionando tanto el complejo 3 y el complejo 4. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué sucede en el complejo 3? No, ¿cómo se llama el complejo 3? Citocromo C reductasa. Citocromo C reductasa. Citocromo C óxido reductasa. Ajá. ¿Quién va a recibir ahí electrones?
y que se los va a pasar, como lo muestran ahí, al complejo 4. ¿A ubiquinona se los va a pasar al complejo 4? Bueno, al ubiquinol. ¿Sí seguros? Se Pues transfieren es de la al 3, ¿no? ubiquinona reducida, ¿no? Porque yo creo que ahí les falta, ¿eh? O sea, yo tengo entendido, maestra, que Ujú. la Q reducida va a transferir los electrones al complejo citocromo. Sí. Y este va a trasladar los electrones de la quinona al citocromo C. Ujú. Sí, ahí el ubiquinol, ¿sí? Ya cuando transfiere los electrones, ¿qué le pasa? Pues vuelve a su estado oxidado. Ajá. Y al final, porque ahí vamos a ver, ¿no? Que ya en teoría seguramente lo van a ver, que participan ahí unos citocromos, ¿no? Que les llaman citocromos L y H, ¿no? ¿Ya están viendo esta parte en teoría? Ujú. Bueno, por ahí van a ver, sí, que participan unos citocromos, sí, que se llaman citocromo C, B, perdón, L, sí, y citocromo BH, sí, por eso, por ahí vean el nombre citocromo BC1, ajá, y al final, eh, el que va a recibir los electrones, ¿sí? Ahí en el complejo 3 va a ser un citocromo C. Ajá. Este citocromo C, ¿qué características tiene? ¿Alguien lo Pues encontró que por ahí? son los citocromos se supone que son como conjunto de proteínas, ¿no? Del transporte de electrones. Ajá, son hemoproteínas, ¿no? Pero en este caso el citocromo C está unido ahí a ese complejo 4. Sí, porque lo que tienen ahí en el esquema es el complejo 4. Ajá. Y que sería la citocromo oxidasa, como lo ponen ahí, ¿no? Sí, y tiene ahí también como parte de ese complejo proteínas fierro azufre, ¿sí? Que necesitan de cobre, está un citocromo A3, como lo ven, lo observan ahí, y el citocromo C estará unido ahí a ese complejo 4. ¿Alguien leyó algo por ahí? Pues se supone que sí, porque tanto el citocromo A como el C cede 2 electrones y es cuando llegan al cobre A. Y entonces antes estaría ahí pegado también el complejo 3 al citocromo C, si dijimos que en complejo 3 el citocromo C es el que se reduce al recibir los electrones. ¿Creen que estaría ahí pegadito? Bueno, no actúa como la ubiquinona igual, que en este caso se encuentra Sí, en el espacio. es móvil, chicos, ajá, móvil. Entonces recibe, sí, electrones, ¿sí? A partir del ubiquinol, ¿sí? Donde esos electrones, ese complejo 3, ¿sí? Y al final quien los va a recibir es ese citocromo C, ¿sí? Y entonces, pues se dice que es móvil, ¿sí? Y va a llegar ahí, como lo observan en su esquemita, al complejo 4, ¿sí? Y de ahí hasta dónde se van esos electrones. Vean ahí su esquema. Una vez que citocromo C llega ahí a ese complejo 4,
¿Hasta dónde llegan esos electrones, chicos? ¿Quién es el aceptor final? Pues ya hay una reducción, ¿no? Porque llega el oxígeno para formar agua, ¿no? Ah, entonces, ¿quién es el aceptor final? El citocromo 4, citocromo Sí. oxidasa. ¿Sí? Ese es el aceptor final. El oxígeno. El oxígeno, chicos, el oxígeno, ¿sí? Y entonces ahora sí, ¿qué le sucede al oxígeno? Ya nos dijo su compañera. Ocurre una ¿qué? Una reducción. Una reducción. Reducción y se forma agua, ¿no? Ujú. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Maestra. Y tienen ay, ¿qué les pedían aquí? Las reacciones, bueno, el redox. O sea, cuánta ganancia se tenía. Y bueno, durante cada reacción secuencial, bueno, se pierde un electrón en cuanto a la energía. Y durante la oxidación del NAD, hay 3 pasos en los que varía el potencial, que esto sirve para sintetizar el ATP. Y en estos, en el complejo, tanto 1, 3 y 4, aproximadamente se sintetizan 2.5 moléculas de ATP por cada par de electrones que se transfieren entre NAD y el oxígeno. Y en la transferencia de cada par donado por FAT2, bueno, por FAT reducido, es aproximadamente 1.5 moléculas de ATP. Pero a ver, eso que nos está diciendo, ¿sí? Es que cada vez que pasan electrones, ¿sí? A eso nos faltó, va a haber complejos que ¿qué hacen cuando van pasando esos electrones? Sintetizar. No, ya dijimos, ¿no? Que algunas son proteínas que son integrales, ¿no? En el caso del complejo 3 y el complejo 4, son integrales, periféricas, También son integrales. integrales, pero aparte son que si atraviesan toda la membrana, son Membranales. transmembranales, ajá, transmembranales, sí, al igual que complejo 1, ¿sí? En el caso de el complejo 2 es transmembranal. No. No, ajá, pero sí es integral, ajá. Ahora, esos que son transmembranales, ¿qué pueden hacer también? Y que ¿Pueden son, bombear protones también? ajá, No. sí, bombean protones, que es por ahí lo que nos está mencionando su compañera, ¿no? Entonces, cuando pasan electrones, ¿sí? Cada complejo va a bombear un cierto número de protones, ajá. Y pues ya esos protones son necesarios ¿para qué? Para la ATP sintasa. Ajá, ¿sintasa? ¿Sí será sintasa? Sintetasa. 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 Ajá, ¿sí? Entonces, se crea por ahí les dicen, ¿no? Que se crea un gradiente de protones, ¿sí? Se crea una fuerza proton motriz, ¿no? ¿Sí? Necesario, en este caso, ya para formar energía, ¿no? En forma de ATP, ¿sí? ¿De qué lado a qué lado entran esos protones para, a través del ATP sintetasa? ¿Del lado externo al interno o del Por la interno matriz. al externo? ¿Sí? ¿Por la matriz hacia el lado externo?
No, va del externo al interno. Del externo al interno. Sí, a ver, pongan rápido su, si no, no vamos a terminar. Su esquema donde están todos los componentes, los complejos. Ah, tenían otro, ¿no? Ay, no, creo que no. Ah, ese. ¿Sí? ¿Sí ven ahí la ATP sintetasa? ¿Y si ven de qué lado se lleva a cabo la síntesis de ATP? Sí. ¿Sí? En la matriz, ¿no? En este caso en la matriz mitocondrial, ¿sí? Dentro, vamos a decir así, ¿sí? Y y pues ya, ¿no? En el caso de procariotes, pues también sería de esa manera, ¿no? ¿Sí? En el lado citoplásmico, ¿sí? Y entonces por ahí ya cuando lleguen a teoría, pues les van a hablar, ¿no? Justamente de esto, ¿sí? Cuando vean lo de la teoría quimiosmótica de Mitchell, ¿no? ¿Sí? Aquí importante esto de cuántos protones bombea, ¿sí? Cada complejo, ¿sí? Entonces, según este esquema, ¿qué complejos bombean protones? Rápido. 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. ¿Sí? Y aquí podemos ver, ¿no? El complejo 1 bombea 4, el 3 también, y el complejo 4, 2, ¿sí? En total, si contamos cuántos protones son. Y era lo que nos estaba mencionando ahí su compañera. En total son 10, ¿no? Maestra? Son 10, ¿sí? Entonces, ¿cuánto ATP se forma con 10 protones? Serían 2.5. Ahí tendríamos que ver, ¿sí? Cuántos protones, ¿sí? Se necesitan para formar un ATP, ¿sí? Y era lo que nos estaba mencionando ahí su compañera, ¿sí? Lo podemos hacer, si no me recuerdo, con 4, 4 protones, ¿sí? Se necesitan para un ATP. ¿Sí? Por ahí en algunos libros les dice que son 3, ¿sí? 3 protones para formar un ATP. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahora vean, si la entrada de electrones fuera a partir del complejo 2, ¿cuánta energía se generaría? ¿Más o menos que si entran a partir del complejo 1? ¿Sería menos energía? Menos, ¿por qué? Porque se están perdiendo, ¿sí? Los protones que se generan en el complejo 1, ¿sí lo ven? Sí. Y esto, ¿por qué se los menciono? Es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a analizar cuando veamos crecimiento, ¿sí? Entonces vayan viendo ahí, cuando crece, ¿sí? El microorganismo con succinato, ¿sí? Cuánta energía se genera, ¿sí? Y cuánta energía se genera si los electrones entran a partir del complejo 1, ¿sí? Y si están entrando, vamos a decir, a partir del complejo 1, ¿sí? ¿En qué procesos se genera NADH? ¿A partir de la glucólisis, maestra? Sí, por eso ahí cuando mencionamos, ¿no? Que crece con glucosa como fuente de carbono, sí, pues podría, sí, llevarse a cabo glucólisis, sí, y de ahí, si está en condiciones aerobias, sí, a dónde entra. Para que vayan viendo, sí, recuerden que entra ahí, pues a
antes se oxida, ¿no? El piruvato, ¿sí? A aceticoenzima A, y de ahí entra el ciclo de Krebs, ¿sí? Y ahí se obtienen, ¿sí? Estos compuestos reducidos, ¿sí? Que pueden formar ahí como donadores de electrones, ¿sí? Entonces, para que vayan viendo ahí, ¿sí? Y que va a ser importante para cuando realicemos ahí la discusión de sus resultados. Ajá. ¿Sí? Y cuánto ATP se forma, ¿sí? Esto hablando, nosotros le decimos desde el punto de vista energético. ¿Sí? Y ya dijimos, ¿no? Si estamos hablando de cadena respiratoria aerobia, ¿sí? Nuestro aceptor de electrones, entonces, ¿quién va a ser? El oxígeno. El oxígeno. ¿Sí? ¿Quién dijo que no? ¿No? ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. Vámonos. Pásenle sus diapositivas. Bueno, en el anterior les faltaron los potenciales. No, los potenciales son estos valores que decíamos, ¿sí? Si es electronegativo o positivo, y por ahí se los manejan como potenciales del par redox. Y entonces, eso es lo que les faltó, ¿sí? Para que lo busquen, chicos, eso es importante. Y por ahí nos decía uno de sus compañeros que el complejo 1 tenía menos 0.20. Yo le dije, eso está mal. Entonces busquen los valores correctos, eso les faltó. Entonces vámonos con esta, bueno, el del oxígeno, ese se lo deben saber, ¿cuál es el potencial redox del oxígeno? Es 0.82. 0.82 o más 0.82, ¿no? Sí, acuérdense, ahí el signo es importante. Entonces investigan los otros. Entonces vámonos con esta tercera pregunta. Bueno, aquí esquematizamos la cadena respiratoria aerobia de Escherichia coli. Y bueno, aquí podemos observar que los transportadores están organizados asimétricamente, que es una de sus características que tiene. Bueno, se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, como ya habíamos dicho, de manera que los protones son transportados a través de esta misma, y los electrones van fluyendo a lo largo de esta. La liberación de los protones son en el espacio intermembranal, y esto va a ocurrir, como ya habíamos mencionado, que cuando los electrones son transferidos desde los transportadores, los transportadores duales a los transportadores simples, que son los protones y electrones, hacia los simples, que son únicamente los electrones, como los citocromos. Y bueno, aquí se observa que el NAD reducido, creo que como que se cortó la imagen, pero inicia en el NAD reducido, que es la fuente de electrones, y la ubiquinona en este caso va a conectar con el NAD reducido deshidrogenasa, con la NAD reducida deshidrogenasa, con estos sistemas de oxidasa terminales. Y bueno, en este caso van a intervenir 5 citocromos principalmente, que son la B558, la B595,
el citocromo B562, citocromo D y citocromo O. Y va a funcionar cuando esta vaya creciendo exponencialmente y se podría decir con una buena aireación. Ujú. Entonces, a ver, ya nos mencionó eso de los citocromos, ¿sí? Que pueden estar en Escherichia coli. Y los citocromos, ¿cuáles dijo? B562, B558, ¿cuál era otro? B595, D y O. Y el D. Digo el C y el D. El D y el O. Ajá. ¿Los observa aquí, en su esquemita? Porque ahí yo veo un citocromo A3, un citocromo A. No los esquematice. Todos los demás así encontraron la cadena de electrones de Escherichia coli, la aerobia. Chicos, habrá ahí por ahí participa ahí la citocromo A3, la citocromo A. Aquí dice citocromo CT. ¿CT? ¿Sí es T? Citocromo C. Citocromo C. ¿Sí, chicos? ¿Todos lo encontraron así? ¿Cuáles puntajes? Los potenciales, ¿no? ¿Y es de Escherichia coli? Entonces, a ver, chicos. Entonces, en el caso de Escherichia coli, ¿sí? Ahí nos muestra, ¿no? ¿Habrá un complejo 1? ¿Sí o no? Sí, hay complejo 1. Sí, ya vimos qué función tiene, ¿no? ¿Sí? ¿Habrá un complejo 2? Sí. Sí, ajá, ya dijimos, ¿sí? Aquí, dependiendo de si entran a partir del complejo 1 o 2 los electrones, ¿quién los recibe? La ubiquinona. La ubiquinona, ajá, sí, por ahí cuando busquen ahí en algunos libros, ¿sí? En condiciones aerobias participa una quinona que se llama quinona 8, ¿sí? En condiciones aerobias, ¿sí? En condiciones anaerobias, ¿sí? Van a ver por ahí que están las menaquinonas, ¿sí? En el caso de Escherichia coli es una menaquinona que se llama 8 también, ¿no? ¿Sí? Y aquí les pide, ¿sí? Que sea, como les decía, en altas tensiones de oxígeno, ¿sí? Aquí participan estos citocromos, ¿sí? Que su compañera les mencionó, ¿sí? Entonces, por ahí les representa que a partir de la ubiquinona, quienes reciben estos electrones son los citocromos B, ajá, y de estos que nos mencionó, ¿sí?
nos dijo que había un 562, ¿sí? Un 558, ¿sí? Y un 595, ¿sí? Entonces, a partir de estos, ¿sí? Van a donar estos electrones al oxígeno, ¿sí? Y dependiendo de las tensiones de oxígeno, porque nos mencionó que estaba el citocromo O y el citocromo D, ajá. ¿Cuál de esos se expresa cuando hay altas concentraciones de oxígeno? A partir del citocromo B, ¿a quién se los dona? Cuando hay altas tensión de oxígeno, ¿al citocromo O al D? ¿Buscaron eso, chicos? Porque eso es importante. Y a eso se refería esta pregunta 3. ¿Lo leyeron, no lo leyeron? Digan sí o no. Bueno, es que no sé si estoy bien, pero había visto que tenía que ver con el complejo 4, que va a bombear, o bueno, va a llevar a cabo estos protones a partir del complejo 4 a través de la membrana. Que bueno, es el que va a llevar cuando hay altas tensiones de oxígeno. ¿Sería el citocromo C? No, chicos, aquí, cuando busquen, ¿sí? En específico de Escherichia coli, ¿sí? Les dice que participan otros citocromos, que es el citocromo O y el citocromo D. Ajá. Entonces, se forman estos complejos de citocromo, ya sea BD o BO, ajá. Y dependiendo de las tensiones de oxígeno, ¿sí? Se expresa uno u otro, ¿sí? Entonces decíamos, ¿sí? Si los electrones entran a partir de complejo 1, llevan a ubiquinona, ¿sí? Y de ahí a estos citocromos que nos mencionaba su compañera, ¿sí? En el caso del B562, ¿sí? Recibe estos electrones y los va a transferir al citocromo O, ajá. Entonces aquí estamos formando ese complejo citocromo BO, ¿sí? Y cuando es que se forma este complejo o este citocromo BO, cuando hay altas tensiones de oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a decir así, ese citocromo al final le dona sus electrones al oxígeno, ¿sí? Cuando hay bajas tensiones de oxígeno, ¿sí? Los citocromos que van a participar ahí van a ser el B558, ¿sí? Que los electrones luego se los transfiere al citocromo B595, ¿sí? Y luego de ahí al citocromo D, por eso decimos que se forma este complejo o este citocromo BD, ajá, y ese se expresa cuando hay baja tensión de oxígeno, ¿sí? Entonces, tendrían, ¿sí? Hay que poner el esquema correcto, ¿sí? Buscarlo, ajá, en específico de Escherichia coli, ¿sí? Y lo mismo sucedería si hay otra entrada de electrones, ¿no? Como decíamos, a partir del complejo 2. ¿Sí, chicos? Profesora, y bueno, ese esquema en algún tipo de libro que podremos encontrarlo, es que yo lo estoy buscando ayer y nunca lo encontré. Sí, hay un, no me acuerdo cómo se llama el libro. No me acuerdo, pero se los mando, ¿sí? El nombre del libro. Sí, por favor. Ajá, pero viene en específico, ¿sí? Y hay otro esquema que está colores. Ay, no me acuerdo si es del Brock. No me acuerdo la verdad.
pero sí hay esquemas en donde les muestra esto que les estoy mencionando, ¿sí? En específico de Escherichia coli, ¿sí? La cadena aerobia, ¿sí? Porque luego a veces se equivocan y nos ponen la anaerobia, ajá, ¿sí? O aquí en este caso, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque luego les decimos no están como tal, ¿sí? En el caso de Escherichia coli, los 4 complejos, así como los que observamos en la cadena mitocondrial, ¿sí? Para que ahí no se confundan, ¿sí? Y aquí decíamos, importante, estos otros citocromos, como el O y el D, ¿sí? Que participan y dependiendo de las tensiones de oxígeno. Ajá. ¿Sí, chicos? Entonces también Sí. ahí para que busquen. Vámonos rápido a la 4ª pregunta. Ahí ya ni les estoy preguntando. Bueno, la siguiente pregunta es que con respecto al enzima succinato deshidrogenasa de Escherichia coli, pues hicieron un esquema detallando las subunidades del enzima, el grupo prostético, la ubicación en la membrana y la reacción que esta va a catalizar. Esta enzima se encuentra en la membrana plasmática y lo que va a hacer es catalizar la reacción de oxidación de succinato a fumarato, acoplándola con la reducción de la ubiquinona a ubiquinol, como ya se había mencionado. Las subunidades son 4, entre estas es la SDHA, la SDHB, la B y la C y la D. La SDHA y la B son el centro catalítico del complejo, ya que tienen los cofactores redox que participan en la transferencia de electrones hacia la ubiquinona. Y en el caso de la SDHA va a poseer el PAD que participa en las reacciones redox, unidas a un covalente en el sitio de unión para el succinato, y la SDHB tiene 3 centros de hierro azufre que van a mediar la transferencia de electrones hacia la ubiquinona. En el caso de la SDHC y la D, son el dominio membranal del complejo y estas son proteínas integrales de la membrana, formadas cada una de ellas por 3 hélices. Y bueno, este dominio va a tener asimismo una porción hemo-B, unida a la interfase entre las subunidades. Entre las subunidades C y D, y cada una va a proveer uno de los 2 ligandos de la histidina. Ay, perdón. Bueno, ya en la siguiente diapositiva vamos a ver la transferencia de electrones. Bueno, igual como lo mencionaba, el acoplamiento se va a realizar gracias a una cadena de oxidaciones en varias coenzimas redox en el complejo, como lo podemos observar en esta imagen. En donde pues vamos a observar que va, como lo mencioné, va a ser de succinato a fumarato y va a tener una ganancia de 2 hidrógenos hasta tener el ubiquinol finalmente. Bueno, y ya igual aquí se muestra pues la transferencia de los electrones. Y pues creo que sería todo. Sí, entonces aquí, como decía su compañera, están mostrando ya con más detalle, ¿no? Cómo se van transfiriendo esos electrones. Entonces, rápidamente, sí, ya habíamos dicho, esta enzima, ¿qué reacción cataliza? A ver, David Adolfo está. David Adolfo. Maestra, me dijo que le había fallado el internet. Eric.
Eric está. Entonces, a ver, Eric, ¿qué reacción cataliza? La succinato deshidrogenasa. Maestra, disculpe, es que bueno, en la siguiente pregunta piden que expliquemos de hecho el nombre y pues como que ahí se explica eso también. Bueno, entonces, ¿qué características tenía esta enzima? ¿En dónde está ubicada? Eric. Está ubicada en la membrana plasmática. Eric. Sí, pero quiero que me lo diga, Eric. ¿Quién? ¿Quién? Es que no los veo. Ajá, Eric. ¿En dónde entonces? ¿No está localizada? Ajá, y habíamos dicho que era una proteína integral, o transmembranal, o periférica. Sí, es membranal, pero... Y su compañera, María, de Los Ángeles, nos acaba de mencionar. Tiene ahí, ¿cuántas subunidades? Eric no está poniendo atención, lo acaba de mencionar su compañera. A ver, Brenda Delgado. Tiene 4 subunidades. 4 subunidades, ¿sí? 2 de ellas, ¿en dónde están localizadas? Mencionó que en el centro catalítico del complejo como tal. Sí, y que están del lado citoplásmico o en el espacio intermembranal, hablando de bacterias. En el espacio intermembranal. Sí, segura. Plasmático. En el lado plasmático, ¿sí? Y lo mismo sucedería en la mitocondria, ¿no? Estaría ahí en la matriz mitocondrial, ¿sí? Y las otras 2, ¿en dónde están? A ver, Ángeles. Diga, ya ayúdenles, Ángeles, si no, no vamos a avanzar. En la parte externa. No, esas ya dijo 2, ¿no? 2 están en el lado citoplásmico, y ya nos dijo que en uno de ellos está el sitio catalítico, y en la subunidad A, ¿no? Y las otras dos, ¿en dónde están? En el dominio membranal del complejo. Están embebidas, ¿no? En la membrana, ¿sí? Y pues ahí, ¿no? Nos mostró ahí en el esquema, ¿sí? Cómo se van transfiriendo esos electrones, ¿sí? Otra característica importante, el FAD lo necesita como de forma oxidada. Pero es su ¿qué? Es el grupo prostético. Es su grupo prostético, y ya dijimos, ¿no? Que tiene que estar ahí unido covalentemente, ¿sí? Lo necesita. ¿Qué otra característica? Entonces, participa, ahorita estamos viendo que en cadena transportadora de electrones. ¿En qué otro proceso participa? En el ciclo de Krebs. De Calvin. ¿De Calvin? De Krebs, me confundí. En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, y esa característica es muy importante, ¿sí? Que es la única, ¿sí? La única enzima que participa tanto en ciclo de Krebs, ¿sí? Como en cadena transportadora de electrones. ¿Sí, chicos? Por ahí, esta enzima, ¿de qué tipo es? ¿Inducible o constitutiva?
Inducible. Inducible, ¿sí? Y nos estamos adelantando un poquito, ¿sí? Porque esto tiene que ver ahí con lo que hicieron en el artículo, ¿no? Ajá. Entonces es inducible. Ajá. Y si es inducible, pues alguien tiene que reprimir, ¿verdad? Su síntesis. ¿Sí? Por ahí alguien leyó algo. ¿Quién reprimirá su síntesis? La glucosa. La glucosa, ajá. Y ahora, eso a nivel de síntesis. Por ahí, leyeron si podía ser inhibida su actividad. Sí. ¿Por quién? Pues, ¿Con quién? ¿Diana? Creo ¿Diana? Bueno, cloranfenicol va a tener síntesis de todas las enzimas, pero en este caso, actividad, inhibición de la actividad de la succinato deshidrogenasa. Ay, mamá, se me volteó mi vaso. ¿Podría ser por un competidor? ¿Por el malonato? El malonato, sí, que es un compuesto que se parece, ¿no? Estructuralmente, ¿sí? Muy bien. Esas son algunas, ¿sí? Características, ¿sí? Ubicación, reacción que cataliza. Muy bien. Entonces vámonos a la pregunta 5. Sí me escucho, profesor, es que mi internet está fallando. Sí, sí se escucha, pero no veo quién es. Sí, soy Brenda García, pero es que si prendo mi cámara de por sí ya me sacó 2 veces en la reunión. A ver, Brenda. Bueno, la enzima succinato deshidrogenasa también puede ser llamada ubiquinona oxidorreductasa, y esto es porque cataliza la reacción de oxidación del succinato a fumarato, y esto lo acopla a la reducción de la ubiquinona a ubiquinol. Y ya, bueno, es que eso es lo que nos había preguntado de la reacción de la enzima. Y pues este es el motivo de por qué se conoce con esos dos nombres. Eso ya habíamos visto, ¿no? Se cataliza la oxidación, ¿no? De succinato a fumarato. Sí, y ya vimos ahí, cuando esto sucede, quién recibe los electrones, ¿no? Sí, por eso ahí, lo muestran ahí en su esquema, ¿no? Dice enzima unida a su cofactor, ¿no? Sí, su grupo prostético. Sí, y de ahí pues ya vimos, ¿no? Hasta dónde pueden llegar esos electrones. Muy bien. Entonces vámonos con la pregunta 5, digo 6, perdón. Ya, profesora. Bueno, la pregunta 6 es, ¿cuál es la función fisiológica de la enzima succinato de deshidrogenasa en Escherichia coli? Y bien, pues esa pregunta ya ha sido como contestada en partes por otros compañeros, bueno, de acuerdo a lo que yo investigué. Y es que esta enzima, también llamada la succinato ubiquinona oxidorreductasa, de Escherichia coli acopla la oxidación del succinato a la reducción de ubiquinona, siendo funcionalmente equivalente al complejo mitocondrial 2. ¿Le pueden dar la siguiente, por favor? De hecho, aquí podemos ver el ciclo de Krebs y podemos ver cómo del succinato pasa a fumarato mediante esta enzima. Y ya. No sé si quieren que diga también cómo es esta transformación, pero creo que de hecho se menciona adelante. Bueno, ahí va. ¿Y será realmente la función fisiológica? Si no, esta pregunta la podemos dejar ahí al final, ¿sí?
Pero algo importante que mencionó en la anterior, porque sí sabemos, ¿no? Que forma parte del complejo 2 mitocondrial, porque así lo dijo, ¿no? ¿Escherichia coli tiene mitocondrias? No. No. Ajá, entonces para que tengan ahí cuidado, ¿sí? Aquí ya vamos a empezar a hablar, ¿sí? En este caso de Escherichia coli, ¿no? ¿Sí? Un microorganismo procariótico, ¿sí? Entonces, ahorita que veamos, ¿sí? El artículo, ¿sí? Vamos a dejar pendiente esta pregunta, ajá, porque, pues realmente esto que nos mencionó, ¿sí? Nos mencionó la reacción que cataliza, ajá, pero ¿cuál será la función fisiológica de esta enzima? ¿Sí? Para que al final, ¿sí? La contestemos. Ajá. Y entonces vámonos con la pregunta 7. Sí, bueno, la pregunta 7 dice ¿cuál es la diferencia entre la actividad enzimática total y la actividad específica, enzimática específica? Lo que yo encontré es que la total es cuando la enzima cataliza, no, más bien es la cantidad de enzima que se cataliza en la conversión de un mol de sustrato por un minuto. Y para la específica, esta es una velocidad, la velocidad que va a tener esta reacción por la cantidad de enzima que se está produciendo. Y para esto encontré dos fórmulas para poder calcular esta actividad, que la total se describe como M, que es la pendiente de una recta por el volumen de nuestro ensayo, entre un coeficiente molar por el NADH, que este es 6220, por la distancia de la celda que se está utilizando. Este se va a medir en milimol por minuto, por eso es la cantidad de enzima que se está catalizando por un minuto. Y la específica es se está utilizando el factor de dilución y el volumen de la enzima. Esa es como una pequeña diferencia, que se va a expresar por milimol por mililitro de la enzima por un minuto. A ver, Brenda Hernández. Es cierto, me he preguntado a Laura. A ver, Laura. ¿Está Laura? Diana Laura. Sí. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con las definiciones? Sí, bueno, yo tengo entendido, bueno, de una forma similar de que la actividad enzimática total va a ser de como el volumen total, pero de la fracción que se esté midiendo. Y como se menciona que va a estar en un mínimo de sustrato en un minuto. ¿Y la actividad específica? La actividad específica, la diferencia es que aquí en esta se va a ocupar el factor de dilución, lo cual va a ser la característica principal, bueno, la diferencia entre la total y la enzimática específica. ¿Y si yo le digo que para calcular actividad total también puedo usar el factor de dilución? Pues va a ser, pero en la total solo sería milimol por minuto, ya no se estaría tomando en cuenta los mililitros. ¿Y si le digo que también se tome en cuenta en los mililitros o un volumen? Pero bueno, no sé, en la específica se tomaría más como, o sea, sí, el volumen total, pero también el volumen solo de la enzima, y en la
Bueno, esa es en la específica y en la total solo se toma en cuenta el volumen total. ¿Sí? ¿Alguien encontró alguna otra definición de actividad total y actividad específica? A ver, chicos, vamos a retomar estas dos definiciones, ¿sí? Cuando lleguemos a la parte del artículo, ¿sí? En donde se hace mención de esto, para que vayan ahí, buscando, ¿sí? La definición, las definiciones correctas, o si están de acuerdo que sean estas. Ajá. ¿Sí? Para entrar ya al artículo, chicos, que sería la pregunta 8. Bueno, ¿puedo participar en esta misma? ¿Sí? ¿Quién? Brenda Delgado Luna. A ver, Brenda. Yo encontré que como que su diferencia principal es que la actividad enzimática se refiere como a la cantidad de sustratos convertidos en productos por la unidad de tiempo. Y en la actividad específica de una enzima, pues se refiere más a la actividad de la enzima en miligramos, bueno, por miligramos de proteína. Sí, sí, muy bien. Acuérdense que ahí se convierte, ¿no? Decíamos, ahí se genera ahí un producto, ¿sí? Y lo podemos expresar ahí como lo tiene, ¿no? En milimoles, ¿sí? En una unidad de tiempo, ¿sí? Pero en el caso de la actividad específica, ¿sí? Ya lo expresamos por miligramo de proteína. Ajá. ¿Sí? Y en el caso de la total, no. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Bueno, sí, de todos modos, volvemos a retomar, sí, estos dos conceptos. Entonces vámonos ya a la pregunta 8. A mí me toca esa pregunta, maestra. Bueno, ya en la pregunta 8 ya estamos, nos vamos a referir al artículo de investigación que nos proporcionaron y pues vamos a interpretarlo. Bueno, el objetivo general que entendí de esta metodología es que se determine la actividad específica y total de la enzima succinato deshidrogenasa en Escherichia coli. Entonces, la cepa que se utiliza en este experimento es una cepa que contiene microorganismo Escherichia coli, y una de las características principales de esta cepa es que creo que me quitaron la diapositiva. O sea, que lo que nos interesa aquí es de que esta cepa tenga una alta frecuencia de recombinación. O sea, son características específicas. Y lo que entendí fue que esta cepa fue donada de una universidad. ¿Puedes dar a la que sigue, por favor? A ver, Oscar, antes. Entonces, ¿cómo se llama el artículo? Ya sé que ahí van a decir, ay, no nos pregunta, pero es importante, ¿no? Saber cómo se llama el artículo. ¿El nombre del artículo así en inglés? No, en español. Se llama regulación de succinato deshidrogenasa en Escherichia coli. Sí, regulación de succinato deshidrogenasa en Escherichia coli. Sí. A ver, ahí están Humberto. ¿Está Humberto? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con el objetivo general que nos leyó Oscar? Sí. ¿Sí? A ver, David, Adolfo.
David. Ya se fue David. Antonio. Eric. A ver, Eric. Aquí van a medir nitrato reductasa. No. Leyó mal. Nitrato reductasa participa en cadena respiratoria aerobia. No, en anaerobia. Esa es en la anaerobia. ¿Sí? Uy, no, ¿a quién le pregunté? Eric, leyó otro artículo, entonces. Leyó el siguiente, el de la práctica 4. ¿Y? Ajá. Entonces, en una ahí que mencionó, ¿sí? Se quería ver, ¿no? Ahí sí afectaba, por ahí hicieron mediciones, ¿no? De actividades respiratorias. Ajá. Sí, profesora, de hecho, o sea, eso lo propuse como objetivo general, Ajá. pero ya hablando en particulares, también en el artículo les interesaba si la enzima afecta o no la regulación de algunas otras enzimas que estén presentes en el ciclo del ácido cítrico. Sí, ese fue otro experimento, ¿no? También nos interesa saber si la enzima es inducible o es constitutiva, y también se intentaba evaluar si esta enzima es reprimida por la glucosa. Entonces esos serían más que objetivo general, objetivos particulares, ¿no? Porque esto que usted puso, sí, determinar actividad total y específica, sí, justamente se hizo en esta parte, ¿no? De donde ven si es inducible o si es reprimida, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el objetivo general? Alguien que quiera participar. Yo, bueno, no sé, igual como general podría ser cómo se demuestra el sustrato en el que se encontró la bacteria, el cómo afecta el proceso de la respiración modificando directamente la síntesis del succinato de hidrogenasa. ¿Van a modificar ahí la síntesis? ¿Hicieron ese experimento? Bueno, ¿cómo afecta el proceso de la respiración? Incluso lo dice ahí en su introducción, por ahí podrían haber sacado el objetivo. Podría ser la inducción y represión de la actividad del succinato de deshidrogenasa. Cuando hablamos de eso, en general, ¿a qué nos referimos? ¿Ande? Cuando hablamos de eso, de inducción y represión,